Entonces, ahorita le compartí la pantalla y tengo dos pestañas en el Chrome. Entonces me avisan si logran ver las dos, porque supuestamente estoy compartiendo solamente la pestaña del Chrome. Una de ellas es el Sophos UTM. No sé si lograron visualizar en la plataforma de la comunidad. Compartí unos accesos para realizar una descarga y poder instalar lo que es el Sophos UTM. Tengo un video explicativo en YouTube de cómo se instala. Entonces, sin tanto preámbulo, el Sophos UTM es, como su nombre lo dice, Unified Threat Management, es la administración de varias herramientas de seguridad en uno. O sea, por ejemplo, esto que le estoy mostrando es una demo que Sophos te permite optar o usar temporalmente en la nube, pero también se puede instalar en VirtualBox o se puede igual en VMware. En cualquier plataforma no es nada difícil, es solamente siguiente, instalar. Es sumamente sencillo. Te permite un mes de prueba. Una vez que tienen el instalador, un mes de pruebas con todos los módulos completos. Entonces lo que tenemos ahorita viendo es uno de los módulos que se llama Network Protection. El Network Protection prácticamente es el firewall y el IPS del Sophos. Entonces, como estábamos viendo en la clase anterior, módulos del módulo 3, estábamos viendo la parte de networking, estábamos hablando de protección en diferentes tipos de capas. Entonces, hablamos protección en nivel de capas según el modelo OSI, ¿verdad? La capa física, protección de los accesos, de proteger con energía, el respaldo de energía, perdón, el ambiente y todo ese tema con la parte de la capa física. Si lograron visualizar, ¿verdad? El documento, había como los riesgos y la protección que se podía hacer en cada nivel, en cada capa. Hay diversos, o sea, no solamente los que están mencionados aquí, estos son pocos, por decir así, son muchas cosas que se pueden hacer a nivel de capa de modelo OSI. Igual la protección en la capa de enlace, que estamos hablando, por ejemplo, te puedes clonar la Macare, estamos hablando de equipos protección en redes a nivel de capa 2, o sea, por ejemplo, los switches, que se le puede hacer un switch, se puede realizar un ataque a un switch y generarse a ver cómo se le llama, como un desbordamiento que te permite convertir el switch en un hub y eso te logra capturar el tráfico, o sea, ir en todos los puertos, porque esa es la diferencia, ¿verdad?, entre un switch y un hub, que él no es como él no funciona como un sniffer, así por sí solo. Antes el hub sí, vos te conectabas y escuchabas los otros puertos. En un switch tendrías que hacer un port mirror para poder hacer el sniffing en la red. Entonces, a nivel de capa 2 también existen diversos ataques que se pueden realizar. La clonación de Macare, como mencionaba, un ataque de man in the middle. A nivel de capa 3, a nivel de capa de enrutamiento, existe varios como denegación de servicios, está hablando de SMORPH y SMP ping. Es diverso, o sea, a nivel de capa de red, la capa de IP también igual se puede clonar la IP, eso es obviamente sumamente sencillo. Puedes capturar tráfico, igual, o sea, influye bastante pues los ataques de capa 2, capa 3 y cuando escanea los puertos, entonces influye también tener el no tener una protección, ¿verdad? En estas capas, protección a nivel de red, ¿verdad? La siguiente capa es la capa de transporte. Igual se pueden hacer escaneo de puertos, la capa de transporte es UDP, TCP. Entonces te permite
verificar cuáles son los puertos que tenés abiertos, qué servicios están corriendo en un servidor, o qué servicios o qué está utilizando tu aplicativo. O sea, lo puedes escanear a nivel de capa 4 para identificar y hacer el footprinting y sacar toda la información. Entonces, si ya puedes identificar y saber qué puertos están abiertos en un servidor o algo que estás publicando, eso te permite buscar las vulnerabilidades a nivel de ese servicio, o te permite hacer ataques. Por ejemplo, hay ataques a nivel de DNS, hay ataques a nivel de aplicativos web, HTTP. O sea, al fin y al cabo, si vos lográs mostrar que tus puertos están abiertos, esto te permite al atacante, o eso le permite al atacante conocer, ¿verdad?, qué es lo que va, o qué tipo de ataque va a realizar. Ya los ataques a nivel de capa superior, hay mucho, ¿verdad?, a nivel de presentación, a nivel de sesión, a nivel de la capa 7, la capa de aplicación. Estamos hablando de aplicativos web, estamos hablando de aplicaciones que puede ser un correo electrónico, acceso vía web a un correo electrónico, por ejemplo. Entonces hay diversos ataques. O sea, te pueden hacer un cross-site scripting, te puede hacer un SQL injection, te pueden hacer, te pueden subir una shell en PHP. Por ejemplo, si te ha hecho un PHP, te puede, a nivel de capa de aplicación, si esto no está protegido, en el lenguaje de programación, digamos, el ejemplo que le menciono, PHP, si usted no tiene para validar el tipo de archivo, entonces puede subir un archivo malicioso en el aplicativo. Entonces hay diversos tipos de ataques que te puede realizar a nivel de capa de aplicación. Entonces, de hecho, es el más común a nivel de capa de aplicación, porque lo que uno hace es buscar las vulnerabilidades que existen en el aplicativo. Se hace un análisis de vulnerabilidades, por ejemplo, con Nessus o OpenBAS, o otros que tienen a nivel de aplicativo, para aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te permite esto? Validar qué servicios están corriendo, qué aplicaciones están corriendo, cuáles las versiones en las que están corriendo los aplicativos web. Entonces, fácilmente logras encontrar toda esta información si no tenés un Web Application Firewall que lo que hace es validar todo este tipo de consultas que tal vez no deberían ser comunes. Por ejemplo, si hago un escaneo de un aplicativo web y lo hago con Nmap, y lo hago de manera agresiva, que es un ataque rápido y sin quitar el ping, sin quitar la resolución de DNS y cosas que se pueden hacer para evitar de que te detecten. Entonces, fácilmente un Web Application Firewall te va a detectar. Entonces, a nivel de capa de aplicación, como les menciono, es tal vez una de las más atacadas. Creería que sí, creería que es el más atacado, la capa más atacada, porque tal vez los atacantes no usan, o él es más fácil, ¿verdad?, usar ataques a nivel de capa de aplicación que otro tipo de ataque, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común es, cuando no logran atacar, es hacer una denegación de servicio, un ataque volumétrico. Entonces ya estamos hablando ya estamos hablando de otra capa, ya estamos hablando de mandar paquetes a nivel de capa, a nivel de capa de red, a nivel de capa a través de un puerto en específico. Estamos hablando de capa 4 también. Entonces, pero tal vez entre la capa de aplicación y un ataque de negación de servicios es lo más común, ¿verdad? El SQL injection, el ataque a la base de datos también es bastante común. Entonces, habla habría que hacer auditoría de firewall, habría que tener un anti-spam, hacer una auditoría a nivel de capa de aplicaciones, a nivel del código. Hay ciertas herramientas como Barcode que te permiten analizar el código de tu código y saber si algo a nivel de seguridad, algo malicioso está en el código, o algo que hay que reparar, hacer un hardening a nivel de capa de aplicación. Entonces,
existen diversas herramientas, ¿verdad? Varias soluciones que se pueden utilizar en todas las capas, ¿verdad? Pero lo más común, como les mencionaba en la presentación anterior, es que tenemos un IPS, un sistema de prevención de intrusos que te protege a nivel de capa 4 de TCP y UDP. Tenemos un Web Application Firewall, un WAF, que te protege a nivel de capa 7. Tenemos un firewall que te protege a nivel de capa de red, a nivel de capa 4 también. Entonces, esto es lo más común, lo más normal que debería tener una empresa. O sea, es lo básico que debería tener a nivel de protección de red. También tenemos otro tipo de herramientas que te permite hacer monitoreo o identificar cuáles son las causas por ejemplo, qué fue, de dónde se originó un ataque. Por ejemplo, recolectar los logs a través de un SIEM, un Security Information and Advanced Management, te permite validar, perdón, te permite validar los logs de diversos equipos. Puede ser equipos de redes, puede ser equipos de seguridad, pueden ser todas las computadoras y todos los servidores. Entonces, al final, esto te permite correlacionar los eventos y saber más o menos y darte una idea de qué es lo que está pasando en la red de tu empresa. Entonces, esto ayuda bastante, ¿verdad? Aparte de tener una herramienta que te protege y te detecta y te elimina los posibles ataques, tenés herramientas que te permiten monitorear. También podrías instalar un sniffer, un Wireshark y conectarlo a un puerto de red y hacer un port mirror para que te mande todo el tráfico a tu máquina. Eso lo dice. Ok, Mario Mercado me está escribiendo muy interesante el documento que logré ver rápidamente por problemas en lo que he pasado. Activar las características que tiene características de seguridad. Son temas que se toman en soluciones. Pero las capas más altas del modelo óseo alternativo existe uno de uso. Ah, ok, sí, claro. ¿Cómo es que te llamas? Mario Mercado. Sí, claro. Existe a nivel de versiones open. Uy, hay bastantes. Pues, tenés Snort, tenés ¿cómo se llama? Las IP tables, o sea, tener diversas herramientas que se pueden utilizar. Inclusive, algunos fabricantes no aceptan que utilizan herramientas open realmente. O sea, están embebidas en sus herramientas de seguridad y uno cuando ya está acostumbrado, por ejemplo, a utilizar herramientas como crear reglas en IP table, eh, te das cuenta que el fabricante de X herramienta, no voy a decir nombre, está utilizando, o sea, está embebido realmente, solamente realizan ciertas modificaciones o lo pasan a modo gráfico y eso es todo lo que tienen a nivel de seguridad. Pero sí, obviamente a nivel de versiones open hay diversas herramientas todo se puede sustituir a nivel de open, perdón, de software libre, firewall, IPS. El problema tal vez podría ser el tema del soporte, ya, o tal vez o no tenés todo integrado, todo el mundo que uno busca, pues para que no estar en la tarea de integrar una cosa con la otra y diversas herramientas unas con otras. Entonces, por ejemplo, el UTM de Sophos eh, es completo, pero no, pues, espera que pase el problema. Ok, entonces, ya herramientas como Sophos, o sea, tenés a alguien que reclamarle, si ustedes utilizan Sophos, utilizan Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, o sea, ya es algo que bastante completo, tiene un laboratorio bastante grande de análisis y mejoras que hacen para que el producto sea mejor. Entonces, la versión es open también, ¿verdad? Porque al final, cuando tenés una herramienta que, que para que pase el...
creo que... Bueno, entonces como le mencionaba, ¿aló? Melones, sandía, tomate, cebolla, tomate. Aguacate maduro, piña madura, aguacate madura, tomate, cebolla, ¿qué tiene? Melones, sandía, plátano maduro. Como esto es un webinar en Nicaragua. Bueno, entonces como le mencionaba, el problema es tanto es el soporte. O sea, si no tienes a alguien que maneje bien las herramientas, entonces ya es un dilema. Entonces, por eso yo soy bastante orientado a la parte open, a la parte de software libre, pero igual entiendo que en temas pues, cuando ya estás protegiendo una empresa, requerís de soporte, de actualizaciones, de una herramienta que rápidamente te pueden dar una solución, pero obviamente el Open te va a hacer ahorrarte bastante dinero en solamente es tener el expertise técnico de la herramienta y eso es todo, o sea, pero sí, completamente de acuerdo, hay varias versiones Open de todas las herramientas de seguridad que tenemos, siguen también. Igual lo que podría hacer es compartirle, porque hace como un mes creo que me llegó una recomendación o algo de parte de la SANS que te mandaba todas las herramientas open donde puedes sustituir un firewall, donde puedes sustituir un IPS privativo, ¿verdad? Ahora, entrando en lleno al tema de hoy, nosotros vamos a ver algo que se llama control de acceso. Control de acceso, estamos hablando, a ver, cuando yo vi el tema, porque esto es una propuesta, ¿verdad?, que me mencionaron, de lo que iba a dar de capacitación. Cuando vi el tema del control de acceso, es muy amplio, o sea, estamos hablando, el acceso puede ser el acceso físico, puede ser acceso a herramientas como un NAC, que es el Control Access Network, que te bloquea en el caso de que incumplas con ciertas políticas que uno mismo crea. O sea, por ejemplo, si incumplís con, si tu equipo acaba de pasar por una amenaza detectada por el antivirus, entonces, si no cumple con esa política, lo que va a pasar es que te va a bloquear un NAC. O si el equipo no está registrado, o sea, hay diversas cosas que te puede bloquear por un NAC o por política, ¿verdad? Solo permíteme un momento. Solo permíteme un momento. Para piña, sandía, papaya, para los aguacates, yo quintana, yo limones, banano maduro. Entonces, ok. Como le decía, podría ser soluciones como un NAC. Aquí me acaba de escribir, creo que Francisco dice que un PAM, estamos hablando de de una herramienta que te permite controlar los privilegios. A ver, ¿cómo que sería el nombre? Privilege Access Management. No sé si me equivoco, eso es el que te refieres, Frank. Un Privilege Access Management. Ok, perfecto. Entonces, lo que te permite esto es controlar a nivel ok. Por ejemplo, un administrador de infraestructura o un soporte técnico, o sea, propiamente del área informática que tienen acceso a cuentas de usuarios con privilegio. ¿Qué es lo que pasa? Okay. ¿Cómo controlas o monitoreas qué están haciendo con este tipo de acceso, verdad? Inclusive hay herramientas completas que te permiten detectar cuando se conectó o inclusive si existen políticas que se pueden hacer para definir a ciertas horas puedes conectarte con tu cuenta con privilegios, pero si ya te pasas digamos, de las 6 de la tarde,
ya, o sea, ya es raro, ¿verdad? Porque se supone que estás fuera de tus horas laborales y no deberías tener acceso. Entonces, te permite controlar cuentas privilegiadas y te permite monitorear qué es lo que estás haciendo, inclusive hasta video completo se puede hacer. Hay una herramienta que, ¿cómo que se llama? Creo que Beyond Trust, que te permite hacer esto. Tengo aquí un mensaje. Exactamente, Beyond Trust. Yo he utilizado más, o ya conozco Beyond Trust, pero está, como dice Francisco aquí en el chat, está CyberRack. No le había escuchado, CyberRack. O CyberRack, no sé cómo se dice. Pero Beyond Trust para mí es una herramienta súper completa. Tiene varias soluciones para, hablando de herramientas de monitoreo, de cuentas privilegiadas. Creo que se llama para Windows, Beyond Trust for Windows, no me acuerdo realmente, pero sí existe herramientas que te permiten hacer esto, ¿verdad? Para la parte de control de acceso, ¿verdad? El NAC igual, por ejemplo, el software trae un NAC, pero es como muy limitado. Creo que por aquí se puede ver. Por ejemplo, para las conexiones de, no sé si están viendo en pantalla, para las conexiones de celulares, o sea, la tendencia BYOD, que te permite conectar celulares de los empleados, o, por ejemplo, si la empresa le brinda un celular a un empleado y, ok, ya sabemos que un celular viene siendo como una computadora, igual tiene que tener un antivirus, o sea, igual se le debe proteger y si va a acceder a la red, o sea, tiene que haber una administración para que se pueda acceder a la red. Entonces, en este caso, Sophos, en la versión de UTM, tiene algo que se llama Sophos Mobile Control, que viene siendo como un NAC también. O sea, porque él, por ejemplo, aquí habla de compliance. Los equipos que no están en compliance no se pueden conectar. Entonces ya te manda un mensajito ahí de que tal equipo que se quiso conectar. Entonces, esto te permite manejar o gestionar los accesos a la red inalámbrica, porque Sophos tiene en un módulo que se llama Wireless Protection. A ver, ¿dónde está? Wireless Protection te permite conectar AP que son de ellos mismos, ¿verdad? Que son propietarios de Sophos. Entonces, en el AP, por ejemplo, a ver, vamos a editar aquí. Obviamente, como no hay ningún AP, bueno, pero aquí está Network Wireless. No me da opción. Parece que la versión en demo no me da ciertas características que se pueden visualizar, pero en la versión que les mencioné y que les mandé el video para que puedan instalar su propio software en VirtualBox, es full completo. Eso es, obviamente que la parte de wireless no lo van a tener porque tendrían que comprar o tener un software AP para poder hacer esto, pero lo que les quería mostrar aquí es que el momento de crear una red, el momento de crear una red inalámbrica, ellos te preguntan si vos los querés agregar a una lista blanca o una lista negra. Entonces eso viene como parte siendo como control de acceso. O sea, es control de acceso, pero no en su, a ver, no completo, eso es lo que quiero decir. Hay muchas cosas más que se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que te filtra es la MAC address, si yo te puedo robar o te puedo hacer un ARP spoofing, te robo la MAC address y ya o sea, ya la blacklist ya no importa porque lo único que te valida es la MAC address. O sea, hay otras cosas a nivel de NAC que te puede validar, por ejemplo, si no estás en cumplimiento con la parte del antivirus, si no tenés un agente instalado, o sea, eso ya no le permitiría a un atacante, por lo mucho que pueda hackear una red inalámbrica o tratar de conectarse a la red. O sea, si no cumple con estas políticas, no se va a poder conectar. O sea, no va a estar denegado el acceso
y prácticamente tiene una conexión, por ejemplo, si ganó acceso a una red inalámbrica, tiene una conexión a la red, pero sin acceder a nada, pues porque está aislado, se aísla completamente del resto de la red. Entonces, esto es muchas de las cosas que se puede, a nivel por decir así, a nivel de informática, pero a nivel a nivel de software, por decir así. Sí, pero a nivel de control físico hay varias medidas, obviamente, acceder a un centro de datos, como les mencionaba tal vez en las charlas anteriores, hay que anotarse una bitácora, tiene control de biométrico para poder acceder al centro de datos. Hay unos que tienen como varias capas, tienes que abrir con llave, tienes que pasar por el detector biométrico. Inclusive hay data centers aquí en Nicaragua que ofrecen su servicio, ¿verdad? Para alojarte tus equipos, que por cada vez que entras y salís te tenés que estar anotando y estás con una cámara y alguien te está guiando, te está siguiendo, y entonces eso es control de acceso, ¿verdad? Es algo que te permite visualizar, monitorear, que te permite validar que que estás autorizado para acceder a ciertos recursos. Eso es control de acceso. Ese es acceso físico. Ok. Creo que, bueno, después de hablar de control de acceso, tal vez aquí no lo definí bien, íbamos a hablar sobre segmentación y lo que ya es a nivel de capa capa de red, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, verdad? Por ejemplo, en muchas redes que yo he visto y tal vez en el momento cuando fui consultor, me he encontrado que siguen siendo redes planas, equipos que no son administrables, switches que no son administrables, puros switches de acceso. ¿Y cuál es el tema con esto? O sea, hay personas o administradores de infraestructura que no quieren cambiar porque, o sea, si ya la red ya le está funcionando así, ya tienen el temor al cambio. A lo que voy con esto es que mis recomendaciones siempre ha sido segmentar y vilanear para separar áreas. O sea, por ejemplo, si hay un ataque de un ransomware que tal vez viene, que también usa un gusano, por ejemplo, y se pasa a través de toda la red, ¿qué es lo que pasa? O me puede infectar toda la empresa, o en el caso de que esté vilaneado, ¿verdad? O segmentado, que es lo que me permite hacer esto, que prácticamente si no tengo medidas de seguridad, hablando de seguridad en capa, ¿verdad? Y el antivirus es malo, o lo que sea que pueda haber pasado, se me va a propagar en la red. Entonces, si yo lo hago, si yo segmento y si creo VLAN y todo este tema por área o por tipos de recursos informáticos que hay en la red, entonces esto me permite aislarlo, o sea, separarlo completamente. Aunque hay ataques que te permite pasarte de una VLAN a otra, que hasta la fecha yo no sé cómo se hace, la verdad, nunca validé cómo se hace ese tipo de ataques, pero sí sé que existe, que podrías pasar de una VLAN a otra, que debería ser algo bastante complicado hacer para mí, la verdad, pero no sé si alguien lo ha hecho antes, alguien conoce cómo va la onda, ¿verdad? Pero sí existe este tipo de ataque, pero como les mencionaba en la capacitación anterior, estamos hablando de seguridad basada en capa, ¿verdad? O sea, si te pasan una capa, tendrían que pasar la otra, entonces la segmentación es una capa de seguridad muy importante para separar los recursos, para dar acceso a ciertos recursos. Ya, o sea, la VLAN tal a nivel de enrutamiento tiene permiso para llegarle a tal servidor. La otra VLAN no, o sea, la otra VLAN solo tiene acceso a internet, por ejemplo. Entonces, es algo que se puede hacer a nivel de la capa a nivel de la capa de red. Políticas de firewall. Ok, tenemos diversas políticas de firewall. Cuando me refiero a diversas es porque, a ver, estaban los firewalls tradicionales de que, ok, agarrabas la dirección IP de un equipo. Creo que aquí lo podemos ver, a ver.
nueva regla, ok, cuando te permite crear una nueva regla de firewall, te pregunta, ok, ¿cuál es el origen de la comunicación? Entonces uno ya viene y coloca, yo quiero que sea la LAN, o quiero que sea la red, si hicieron la VLAN, ¿verdad? La red qué sé yo, de recursos humanos, RRHH. Tal, y ya se le pone el segmento de red 192, 168, 20, 20.0. Porque aquí el objeto de red que estoy creando es de tipo network. Pleca 24, otra cosa cuando vayan a segmentar, o sea, si ya conocen cuál es el crecimiento del área, no tienen que poner una pleca 24 en una área que tiene 10 usuarios y a lo sumo va a crecer unos 5 más usuarios más. Entonces, eso, aunque no es tanto por la medida de seguridad, es evitar pues de que alguien tenga acceso a una dirección IP, pero eso es tonto porque al final al cabo puede votar a alguien o puede hacer un ataque de RP spoofing, varias cosas que te permiten conectarte a la red si es, por ejemplo, una red inalámbrica. Pero ayuda, ¿verdad? Ayuda a tener un segmento de red pequeño y limitado el acceso por, digamos, por MAC address, que aunque te pueden hacer un RP spoofing, ayuda bastante eso, ese tema, ¿verdad? De aplicar filtrado por MAC. Entonces, la máscara de su red para los manejan red, ¿verdad? Entonces debería ser un poquito más, algo más, más pequeño, o sea, un pleca, digamos, pleca 30 tal vez demasiado, pleca 29 podría ser, para conectar cierta cantidad de equipo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer una regla de firewall? Ok, no me permite la demo en línea, no me permite crear el objeto de red. Ok, no importa. Entonces, en la parte de orígenes, pones los equipos, como lo dice, ¿verdad? Donde se origina el tráfico. El tipo de servicio, por ejemplo, si el servicio es para que vas a crear una regla de firewall para que puedan navegar, entonces aquí ya podrías buscar HTTP o podrías ponerle web surfing, que es un grupo de servicio. A ese sí me dejo agregarlo. Entonces, el web surfing está agregado al puerto 80, el puerto 8080 que es de proxy, el 3128 que es el web caché y el HTTPS 44, el 443. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero dar permiso para la navegación, entonces aquí yo pondría la red tal, o por ejemplo la red de recursos humanos, con destino, como normal en un router, ¿verdad? Pues es un destino de tipo, ¿cómo se le llama? Una dirección de, ay, se me fue la idea, ¿cómo se le llama? Cuando es 0.0.0, o sea, que puede llegar a cualquier lado. Eso, en términos de redes, no me acuerdo cómo se le llama. Es una dirección de, una ruta por, no es una ruta por defecto. Bueno, pues una dirección que te permite acceder a cualquier sitio. O sea, ya cuando estás hablando de, aquí se logra ver 0.0.0, pleca 0, es que accedes a cualquier sitio que está en cualquier direccionamiento IP. ¿Ya? Entonces, bastante peligroso porque si abrís demasiado las puertas para que se pueda conectar a cualquier cosa, entonces eso es lo que permitiría conectarse a sitios que pueden ser maliciosos, pero ya esto es a nivel de capa de firewall, como solo lo ve a nivel de capa de red y acá a nivel de capa de 4, que es de TCP/UDP, es una capa, porque después lo que se puede activar es un control de aplicaciones, un web filtering, que te permite, ok, le diste permiso a nivel de firewall para que se accediera a internet, pero ¿cómo controlo a lo que va a acceder? Entonces ya hay otra capa que lo vamos a ver en otro módulo. Entonces, pero siempre en la parte de firewall, ¿va? Aquí se crea, vamos a ver si me permite crear una, aquí hay internal address, internal network sería.
Ok, aquí esta regla de firewall, yo le estoy diciendo que el origen de la red interna, buscando los servicios de HTTP, HTTPS, buscando internet, ¿verdad? Ese es el destino. Ahora, ¿cuál es la acción? Lo puedes permitir o lo puedes bloquear. Obviamente, si yo lo que quiero es darle acceso a internet, entonces lo que estoy buscando es permitirlo, pero tener la opción de bloquear el acceso. Es la opción de darle drop y te bloquea todos esos paquetes. O sea, yo no quiero que los de la red interna accedan a internet, entonces lo podrías hacer a nivel de capa a nivel de capa, perdón, de capa 3, capa 4, un firewall. Pero también lo podrías hacer que no acceda a internet a través de un web filtering. Ya, pues eso es otro tema. Entonces, lo que quiero aquí es darle permitir. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo decirle que esta regla esté en un tiempo en específico. Yo puedo crear tiempo. Aquí hay tiempos definidos por el propio software, pero yo puedo decir que solo se conecten de 6 a 8, por ejemplo. De 6 de la mañana a 8 o de 8 de la mañana, perdón, a 6 de la tarde. Entonces, esto te permite que la política solo esté habilitada en ese tiempo. Lo otro es que todo el tráfico que está pasando entre la red interna para llegar a internet, yo necesito que me guarde un log, que me esté mostrando los logs en vivo. O sea, que cuando yo mando a mostrar los logs, todos los usuarios que están en la red interna, que vaya hacia internet, yo voy a lograr visualizar su tráfico. Pero esto a nivel de capa 3 y a nivel de capa 4. Puedo ver qué tipo de conexión hicieron. Igual si lo hago a nivel de web filter, podría ver a qué URL se está tratando de conectar. Entonces ya es un tema, pues, utilizar los dos módulos. Entonces, al loguear el tráfico te permite ver todo, ¿verdad? Y otro a nivel de capa, perdón, a nivel de control de acceso, perdón, está el filtrado por MAC address. Entonces, cuando la dirección MAC de origen es tal, o sea, si no cumple o no está en la lista blanca de MAC address, entonces no aplica, ¿verdad? O sea, yo puse que toda la red interna, pero yo sé que toda la red interna hay diversos equipos que tal vez a mí no me gustaría que se conecten a internet. Entonces, a nivel de regla de firewall, yo me creo esta regla, ¿verdad? Para dar permiso a internet a toda la red interna, pero solo se la voy a dar a los que están en la lista blanca de direcciones MAC. Y ya solamente le doy guardar. Ya la lista aparecería aquí. Lo que pasa es que la demo yo creo que no me deja guardar las políticas. Por la versión que estoy utilizando, la demo en línea, pero la demo el que le pasé, en VirtualBox, sí, eso sí le va a permitir hacer cualquier tipo de prueba. Entonces, aquí en la parte de Definition and User, en Network Definition, está las definiciones por red y están las definiciones de MAC address. Entonces aquí es donde uno puede jugársela con, por ejemplo, crear una whitelist y agregar las direcciones MAC. Y si el DHCP es el software, ayuda bastante, ¿verdad? Porque el software también tiene el servicio de DHCP. Usted puede agregar el host. Y decirle, tal host que acabo de crear, qué sé yo, Juan PC. Entonces ahí se crea, ¿verdad? El objeto de red. Ok, Network Protection. Ese es el nivel de reglas de firewall, ¿verdad? Eso es lo que se podría crear. Ahora, otra cosa importante de los firewall. Esto no es un firewall, perdón, este es un firewall tradicional, no es una nueva generación de firewall. Tomando en cuenta que también es un UTM, ¿verdad? No es un firewall dedicado. Esto es a nivel de capa 3, a nivel de capa 4. Pero como les mencionaba en la capacitación anterior, la nueva generación de firewall te permite también a nivel de capa de aplicación. O sea, por ejemplo, permito el DNS, pero si tal vez un aplicativo está utilizando el DNS, el puerto DNS, entonces lo bloquea. O sea, puede bloquear a nivel de capa de aplicación también. Este no, este es un firewall tradicional que solamente crea
reglas a nivel de capa 3 y a nivel de capa 4. Y a nivel de capa 2, obviamente, por el filtro de Mac. A ver, tengo un chat ahí. S serie SG, sí. ¿Qué opinas de la XG? ¿Se mantiene el UTM o ya pasa a nueva generación Firewall? Ok, la versión XG es nueva generación de Firewall, hasta donde tengo entendido. Yo no utilizo XG, o yo no administro XG, eso es lo que les quería decir. Pero ya es más orientado a nuevas herramientas o nuevas, ¿cómo se le podría decir? Nuevas técnicas de seguridad que incluye la nueva generación de Firewall. Tengo entendido que sí, les mentiría si le digo que estoy seguro, pero tengo entendido que la versión XG es lo que cambia. Creo, bueno, si ahí está Francisco que me puede decir, ¿va? Entonces, pero sí, la versión XG es mucho mejor que la versión SG. SG se ha quedado pues siempre lo mismo, pocas cosas cambian. Lo más que han agregado, los cambios que han agregado es que hace rato metieron lo que es ¿cómo se le llama? Un sandboxing. Tiene un sandboxing no muy dedicado, tal vez para la protección de anti-spam o no sé, la verdad, pero la versión SG como que se ha quedado muy corto en el crecimiento, o sea, no ha crecido mucho, pues. Solo le están dando mantenimiento, pero la versión XG sí es mucho mejor. Eso está mejorando. Eso le agrega más features de seguridad o está más orientado a las técnicas actuales de seguridad. De hecho, yo hubiera buscado una demo del XG para mostrárselo. Sí, ok. La ventaja del SG, como dice Francisco, es, a ver, uno de los mejores módulos de Sofo es el anti-spam. Es muy bueno. No es lo mejor que existe en el mercado, porque hay algo que se llama, que es Proofpoint, creo que se llama, que es un anti-spam dedicado, pero es algo carísimo. Pero el anti-spam de Sofo es muy bueno, o sea, te permite crear reglas, diversos tipos de bloqueo. Creo que lo podemos ver ahorita. A nivel de anti-spam es muy bueno. A mí me gusta el anti-spam del SG. No sé cómo es en XG realmente. Ok, eso es a nivel de reglas de firewall. A nivel, tal vez no propiamente de seguridad, está la parte de reglas de NAT. Bueno, el NAT sí te ayuda en ciertas cosas de seguridad porque, por ejemplo, si no quieres mostrar las IP reales, pero es que esto es algo que ya lo soluciona un WAF. Que, por ejemplo, no quieres mostrar el acceso a un servidor a través de su IP real, entonces lo nateas. O sea, son técnicas que el NAT no fue pensado tal vez para eso, sino para pasar de una IP pública a una IP privada, para permitir tráfico hacia Internet, pero ya con el NAT se le han ocurrido tantas técnicas de seguridad. Por ejemplo, está el source NAT cuando el origen de un tráfico viene tal, o el destination NAT cuando el tráfico va destinado a un equipo. Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer el NAT? Es poner como encapsular un IP o enmascarar un IP encima de otra para que no se vea el IP real. Pero no no realmente esa es su función, ¿verdad? El NAT es para, como lo dice, traducción de redes, de direcciones de redes. Entonces lo que te permite es pasar de una IP privada a una IP pública. Tal vez ese fue para que lo hicieran, ¿va? Pero te ayuda también, pues, o sea, es un tip que le puedo dar, pues, que puedo utilizar el NAT para ocultar la IP real de un servidor y para que nadie pueda acceder. Pero igual, en un descubrimiento de redes se puede encontrar la IP real, o sea, es algo tal vez tonto, pero ayuda, pues es una capa adicional. A nivel de regla de firewall también esto es normal, está el country blocking.
por ejemplo, si mi servicio que yo estoy publicando solamente es para Nicaragua, entonces, ¿por qué tiene que acceder o por qué tendría que acceder de otro país? O sea, si un servicio que solamente está orientado, no sé, por alguna razón solo orientado para Nicaragua y no quiero que lo vea otro país. ¿En qué ayuda esto? Porque hay veces los ataques, la mayoría de los ataques vienen de otros países. Entonces, yo no quiero que accedan a mi servicio, que tal vez tengo público desde otro país, ¿verdad? Entonces, ayuda bastante, ¿verdad? El bloqueo por país en ese aspecto. Otra cosa que traen bastante los equipos de seguridad, como los firewall, son excepciones, pero esto hasta cierto punto, pues, o sea, no es recomendado, porque si no sabes manejar bien las excepciones, terminas permitiendo cosas que no debes, ¿verdad? Entonces, esto es excepción a nivel de bloqueo de país, pero yo me estoy refiriendo a excepciones a nivel global. Todas las excepciones que se crean, por ejemplo, en un anti-spam o se crea una regla de firewall para permitir un acceso full. Entonces, no es recomendado. Tal vez ese acceso darlo temporal si por alguna necesidad de la empresa, pero las excepciones para mí yo no las recomiendo. Es como, es un bypass de reglas de seguridad. Entonces, otra cosa que puede hacer es bloquear, por ejemplo, los PIN. Ahora, ¿qué pasa con el PIN o el ISMP? En el descubrimiento de una red, o sea, para saber por cuántos equipos pasa y todo ese tema, un tema, por ejemplo, una traza, o hay técnicas de PIN que te permite saber las IP real. No me acuerdo cuál es el concepto de seguridad en ese aspecto, pero hay una técnica en PIN que uno puede descubrir si tal vez está detrás de un firewall y pues hay cosas, por ejemplo, en Kali hay varias herramientas que te permiten validar eso. No me acuerdo sinceramente, pero bueno, el tema es que qué es lo que pasa con el PIN y las trazas. Los firewalls te permiten bloquear o dejar de publicar, por decir así, qué estás pasando a través de ellos. ¿Ya? O sea, cuando vos haces un footprinting, hablando de un ethical hacking, cuando haces el footprinting y haces el descubrimiento de la red para saber cómo atacar un servidor o cómo auditar, perdón, un servidor y saber si tiene vulnerabilidades y todo ese tema. Querés saber si pasa a través de un firewall y todo este tema. Entonces, cuando vos le das, esto viene por defecto, dice Allow ISMP on Gateway. Entonces, esto lo que te permite es que vos no visualices el equipo que te está protegiendo. Ya no te permite ver, si no conoces la IP real, mucho menos te lo vas a poder hacer un descubrimiento. Si lo único que estás publicando es la IP que tiene asignado tu equipo de seguridad, un firewall perimetral, y no tiene habilitado, ¿verdad?, la parte del ISMP, la parte para visualizar las trazas y todo ese tema, va a ser muy difícil, pues, que se pueda descubrir cuál es el equipo que está detrás de él, o sea, cuál es el servidor que quieres atacar. Entonces, al menos que obviamente lo tengas meramente público y ya a nivel de DNS sí lo conoces, ¿verdad? Pero esos son otros pesos. Entonces, esto también es bastante, para mí, bastante bueno, porque los que saben o lo que han hecho descubrimientos saben que es algo que se puede visualizar a través de un PIN, a través de una traza, cuáles son los equipos de seguridad que te están protegiendo o saber el tipo de servicio. Si, por ejemplo, si no sabes utilizar Nmap y lo tiras con todo y PIN, entonces el firewall de entrada te va a cortar. Ya, pero si le pones la opción "-pn", ese ya te bloquea, o no, perdón, el Nmap no te manda PIN, no manda un ISMP, sino trabaja de otra manera. No sé cómo va el script, pero algo así es. Ahora, la otra capa de protección, creo que aquí está en el documento. Ah, bueno, está la DMZ. Bueno, la DMZ, la zona militarizada,
es uno de varios segmentos de red que permite acceder a servicios públicos. Que la zona desmilitarizada lo que te permite es tener tal vez una granja de servidores donde está publicando ciertos servicios y tal vez tu empresa no cuenta con servicios en la nube. Entonces, en tu propia red, vos tenés un segmento separado de la red interna, que es la DMZ, donde pones estos equipos que están públicos. O podría ser que tenés equipos de seguridad que validan el tráfico antes de llegar a los servidores. Por ejemplo, un WAF te permite, o vos podrías poner el WAF en una DMZ, entonces, y tener un IP de DMZ. Cuando acceden al servicio público, obviamente entra por la dirección IP pública, llega el firewall o lo que sea que te está haciendo el NAT, te lo traduce a la IP del Web Application Firewall, y luego de eso, el Web Application Firewall te lo envía al IP real. O sea, es el filtro que hace el WAF. Entonces podrías poner, y recomendadísimo, ¿verdad? Poner un WAF en la MZ para proteger los servicios públicos, porque si pones meramente un servidor Windows público y solamente lo que hiciste fue natear y no lo proteges ni con firewall, ni con IPS, ni con WAF, lo que prácticamente hackearlo no debería tomar mucho, ¿verdad? No debería haber ningún problema, porque prácticamente estás publicando meramente el servidor y no está pasando por capas de protección. Entonces ese es el tema con la DMZ. La DMZ hay que sabérsela jugar porque es el acceso, es la puerta, la entrada a la red de nosotros. Entonces, también hay que crear reglas a nivel de firewall para decir, ok, la DMZ solamente va a tener permiso para consultar el servidor. O solamente, sí, para consultar el servidor, y eso es todo. Y el servidor internamente puede consultar a su base de datos que tal vez está en otro servidor. Entonces, eso ya es un tema con cómo crear la topología de red en tu empresa, ¿verdad? Ya hablamos del NAC, el Network Access Control, Web Application Firewall, como le mencionaba. Un WAF permite proteger servicios de web a nivel de capas superiores. Previene ataques de inserción de código. Esto incluye el cross-site scripting, el SQL injection, el buffer overflow, el denegación de servicio. Cabe mencionar que la denegación de servicio que menciona de un WAF es una denegación evita denegación de servicios básicas, o sea, otro tipo de denegación de servicios que no son volumétricos. O sea, un WAF no te va a proteger con un ataque volumétrico. Lo que te protege un ataque volumétrico, una denegación de servicio, ¿verdad? Es tener el servicio en la nube de un proveedor que te redirecciona el tráfico y vos pagas por cuánto ancho de banda querés soportar. Si pagas el básico, ya sabes que si te hacen un buen DOS o DDoS, lo que va a pasar es que te lo van a botar aunque tengas ese tipo de protección. Pero si ya pagas por un volumen más alto de tráfico, entonces ahí ya estás más protegido. Entonces, solo para aclarar, el WAF no te protege un ataque volumétrico, una denegación de servicio de ataque volumétrico. Entonces, la nueva generación de firewall, como le mencionaba, que es lo que te permite, espera, creo que aquí yo tenía una actividad, bueno, no sé, por ahí tenía una actividad. Bueno, no importa. La nueva generación de firewall es que ya trabaja capa 3, capa 4 y las capas superiores para protegerte también servicios aplicativos y todo eso. En el software no es así, pero el software SG, ¿verdad? No es así, pero tiene un módulo que se llama Web Protection, donde puedes crear políticas de filtrado. A mí me gusta bastante, es muy completo también. Es el segundo módulo, el segundo mejor módulo de software. Y aquí, por ejemplo, en esta demo que está en la nube, te muestra pues todo está permitido. Obviamente eso no es lo que debería de tener. Debería tener bloqueo de actividades criminales. O sea, a ver, ya les voy a mencionar. Por ejemplo, esto es normal, lo que es desnudo, esto se bloquea.
actividades criminales, entretenimiento. Bueno, ese ya es el tema de productividad, entretenimiento, no le veo nada malo. Juego, pues sí, obviamente una empresa no llega a jugar. Sospechoso. Entonces, esto está categorizado. La categorización de los sitios web depende mucho o sea, no depende mucho, depende del administrador de la página web, o sea, cómo la categoriza. Hay administradores de sitios web que no le ponen ninguna categoría. ¿Y qué pasa con ese tema? Que como no sabes de qué tipo es, entonces vos bloqueas los sitios que no están categorizados. Pero ¿qué puede pasar con eso? Que podría bloquear otros sitios que tal vez sí quieres permitir. Entonces, ¿qué podrías hacer? Entonces te vas al website y comenzás a crear una lista blanca de sitios que querés permitir, o creas una lista negra de los URLs que querés bloquear. Pero ¿qué pasa con URLs que son dinámicos? Por ejemplo, qué sé yo, el Google Maps, o todo lo que es de Google o YouTube es bastante dinámico. O sea, te conectas a una URL, pero este se redirecciona un montón de veces y cambia los DNS, cambia, o sea, es súper dinámico. Entonces ya es bloquear a nivel de esto ya requiere de otro tipo de técnica. Bloqueo a nivel de capa de aplicación, a ver cómo se le llama, a nivel de control de aplicaciones. Entonces, pero aquí se pueden agregar. Igual también aquí podrías ponerle una etiqueta también. Las etiquetas te permiten, por ejemplo, si no está categorizado el sitio, vos ponerle una etiqueta al sitio y agregarlo y decirle, estas están permitidas, estas están bloqueadas, o mandarme una alerta o tener una cuota de conexión. Entonces, eso es lo que puedes hacer a nivel de capa de aplicación, pero está también el Application Control. El Application Control te permite bloquear o permitir ciertas aplicaciones. O sea, dependiendo de su categoría, pero por ejemplo, si lo que queremos bloquear es Facebook, pero no en general, lo que queremos bloquear es por alguna razón, me están consumiendo bastante ancho de banda, pero lo que quiero bloquear son los videos de Facebook. Entonces, aquí te muestra todo lo que podrías bloquear a nivel de capa de aplicación. Facebook, VoIP, video chat, video, búsquedas. O sea, podrías permitir el Facebook, pero podrías bloquear ciertas funcionalidades que tiene o aplicativos que tiene Facebook, como la parte de Facebook Video. Entonces, le agregamos aquí, Facebook Video, le damos a aplicar y esto aplica para todas las redes o un segmento de red en específico que yo pueda agregar o que yo haya creado. Y le damos bloquear, le ponemos un nombre, Facebook, video, y ya le ponemos un comentario, si queremos agregarle un comentario, y le damos guardar. Pero no me permite porque la demo no te permite guardar. Pero bueno, eso se puede hacer a nivel de capa de aplicación. Ya, pero protección. Voy a cerrarla. Control de dispositivos de almacenamiento. Hablando de SAN o NAS, bueno, también es importante, obviamente toda la información está almacenado en estos tipos de herramientas como la SAN, la NAS. Entonces también los permisos para poder llegar a la NAS o la SAN o la administración propiamente también se tiene que proteger. Hay diversas herramientas también a nivel que te permiten tener autorización para acceder y todo ese tema, ¿verdad? La autenticación, autorización para acceder al almacenamiento interno. A nivel de segmentación también podría permitir a ciertos equipos de red conectarse a la SAN, a la NAS por alguna razón. Ya, o sea, hay diversas cosas que se pueden hacer a nivel de control de dispositivos de almacenamiento. Zona separada, WLAN. Ok, ustedes podrían crear una red inalámbrica para la red interna y podrían crear una red, por ejemplo, cuando llega un proveedor de servicios informáticos, lo que sea,
y el proveedor te dice, ok, necesito acceso a internet porque tengo que descargar tal cosa, pero entonces ya tenés el tema con el cumplimiento de las políticas de seguridad y que no le das acceso a usuarios o a proveedores, a ciertos usuarios, a ciertos proveedores porque no cumplen con política, porque no pasan, por ejemplo, tal vez no confías en lo que tienen en su equipo y te puede propagar malware a través de la red, todo ese tema, ¿verdad? La desconfianza, sobre todo en el tema de manejar estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede crear una zona separada a nivel de red inalámbrica donde yo les defino en las reglas de firewall a qué red quiero que se conecten. Si solamente quiero que se conecte a internet, o tal vez me va a brindar un servicio para un mantenimiento al servidor DNS. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo una regla de firewall para la red que se creó, la red inalámbrica de zona separada, para que el tráfico pase solamente al servidor DNS y a la base de datos o cualquier otra cosa que vaya a utilizar, pero solo a eso le doy permiso. Al resto está bloqueado. Ya por alguna razón que no podemos limitar el acceso a un proveedor, por dar un ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que se podría hacer, ¿verdad? En una zona separada es súper recomendable tenerla en el caso de visitas. Muchos utilizan para las visitas de cliente y todo ese tema, pero yo recomiendo hacerlo también con los proveedores, que ellos también accedan a la red y al final le das otra cosa que se puede hacer es darle ¿cómo se le llama? Un hotspot, que es generar una contraseña temporal a la red inalámbrica o una contraseña que se genera diaria. O sea, que diario se va cambiando la contraseña. O sea, crear un hotspot y comenzar a compartir la contraseña si van a querer tener acceso. Y eso lo pones en una zona separada y solamente acceso a ciertos recursos. Como internet nada más, por ejemplo. La VPN, la VPN es bastante importante para acceder a recursos de manera remoto. Inclusive, por ejemplo, cuando tu empresa tiene sucursales y pasa a través de un enlace de datos la comunicación, el enlace de datos es privado. Te lo brinda el proveedor de servicio de internet y es privado. Pero, ¿qué es lo que pasa con ese tema? Si sos bastante desconfiado como yo, le pones una VPN encima del enlace de datos. Entonces, el proveedor de servicio de internet no va a poder visualizar o el tráfico que está pasando a través de esa conexión porque estás pasando el tráfico cifrado a través de una VPN. Esa es una manera, ¿verdad? La VPN obviamente sirve para diversas. Ahorita los que estamos haciendo el home office, trabajando desde nuestras casas, nos permite conectarnos de manera remota a la empresa y dar soporte, o en el caso de que sea informático, pero en el caso de que sea un usuario, un empleado de una empresa de otra área, les permite pues trabajar desde su casa. Eso es un tema bastante bueno en estos tiempos y utilizar una VPN, ¿verdad? Para poder trabajar desde tu casa y estar tranquilo, ¿verdad? Entonces, es una conexión, un túnel entre tu equipo y la empresa a través de internet, por ejemplo, y te permite cifrar todo ese tráfico. Igual tiene que cumplir con ciertas medidas de seguridad, ¿verdad? El tipo de algoritmo que vas a utilizar, ¿cómo se llama? El tipo de cifrado que vas a utilizar, qué tan fuerte es el cifrado, de todo ese tema, el tipo de protocolo también que vas a utilizar, que si va sobre SSL, que si es IPsec, entonces, o sea, hay diversos. Si vas a utilizar un cliente VPN o vas a hacer una VPN de sitio a sitio, o sea, un site to site que te permite tener un equipo de ambos lados y entre ellos establecer la VPN. Esto puede ser para el caso de las sucursales, ¿verdad? Si quieres conectarte a una sucursal, entonces pones un equipo del otro lado. Y si no tenés enlace de datos y lo que querés es conectarte a través de internet, utiliza una VPN site to site. Es bastante buena y recomendable. Lo otro es, creo que lo he mencionado, el IPS, el IDS y, bueno, y el WIPS, que es lo mismo, pero a nivel de redes inalámbricas. El sistema de prevención de intrusos
yo utilizo más o la terminología de sistema de prevención de intrusos, porque está el sistema de detección de intrusos, o sea, algo que te detecta. Pero ok, yo no quiero que me detecte, yo quiero que me bloquee. El tema es que te puedo bloquear ciertas cosas y estamos claros que tal vez son falsos positivos, pero esos son otros 100 pesos. El sistema de prevención intruso lo que te permite bloquear a nivel de capa 3, a nivel de capa 4, el tráfico que vienen para tratar de vulnerar ciertos servicios que están publicados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un servidor Linux con Apache y estoy corriendo un aplicativo que es vulnerable, entonces yo ya sé que se apertura cierto puerto a través de ese aplicativo que estoy publicando. Entonces un atacante puede tratar de explotar ese servicio. Entonces el sistema de prevención intrusa, a diferencia del firewall, te puede bloquear ese tipo de ataque. El firewall solo te bloquea si vos lo que querés bloquear es el puerto, nada más. Hablando de los tradicionales, ¿verdad? Solo querés bloquear el puerto, pero el sistema de prevención intruso es el tipo de ataque orientado a un servicio en específico. De hecho, aquí yo creo que lo podemos ver en el Sophos. Intrusion Prevention es el IPS del UTM. Creo que se pegó esto. Se pegó y no me deja. Bueno. Entonces ahí te muestra un sinnúmero de reglas orientadas a diferentes tipos de servicios, ya sea para Windows, para Linux, para, no sé, diversos aplicativos que pueden estar publicándose. Entonces, eso te protege un sistema de prevención de intrusos. Dice, el sistema de prevención o detección de intrusos existe tanto a nivel de red de perímetro como en host. Sí. A nivel de host se le llama HIPS, sistema de prevención de intrusos para host. Bueno, depende del fabricante. El fabricante le puede llamar de diversas maneras, pero al final es lo mismo, es un HIPS. Que te protege para este tipo de, ok, en mi computadora, por alguna razón, tengo permitidos ciertos puertos, pero yo no quiero que me exploten vulnerabilidades a través de ese puerto, entonces utilizo un HIPS. Algo más basado como en comportamiento o digamos que más basado en el servicio que quieres publicar. Ya, porque basado en comportamiento ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de Machine Learning, Deep Learning, esos son otros 100 pesos. Bueno, y el WIPS que le mencionaba que es sistema de prevención de intrusos para redes inalámbricas. No conozco un WIPS, nunca he administrado WIPS, sinceramente, pero sé que existen. Lo que te permite es bloquear o controlar, ¿verdad? Es como controlar las conexiones a la red inalámbrica y todo ese tema, ¿verdad? De administración. O sea, es evitar tipos de ataques también a los dispositivos de redes inalámbricas por las vulnerabilidades que hay en todos los protocolos de redes inalámbricas. Entonces, eso es lo que viene haciendo un WIPS, protegiéndose para ese tipo de ataques. Ya lo otro es el MDM, un Mobile Device Management, sí, MDM, Mobile Device Management, que lo que te permite hacer es el control de dispositivos móviles, que lo mencionaba cuando iniciamos con el control de acceso. ¿Qué es lo que te permite hacer esto? Te permite agregar solo dispositivos que están en tu lista blanca, inclusive crear políticas en el celular, porque el celular le puedes instalar un agente y puede controlar si puede utilizar ciertos aplicativos, ciertas aplicaciones. Te puede controlar, por ejemplo, separar ambientes de trabajo. Por ejemplo, si tu celular tiene un juego y también tiene el correo electrónico de la empresa donde estás trabajando, entonces lo que te va a permitir ¿cómo se llama? El MDM es de separar esas cosas, pues, o sea, por ejemplo, si yo descargo algo a través del correo electrónico, yo no lo puedo mandar por WhatsApp, por decírtelo así, pero obviamente hay otras maneras de agarrar ese archivo y bajarlo, descargarlo, ¿verdad? Si no tenés algo que se le llama DLP, Data Loss Prevention, o Data Loss Protection, lo que va a pasar es que vas a tener fuga de la información, pero el MDM es muy completo, inclusive se te pierde el celular, supuestamente te lo localiza, pero obviamente los
lo que hace un ladrón es te roba el celular y ahí no me lo paga. O sea, no puedes mandar una tarea y decirte, mándese a borrar y todo ese tema. No es como tipo, bueno, hablando de Android, ¿verdad? Que el iPhone lo bloquea desde la nube y ya, listo, no, ya es inservible el celular. Entonces, el tema de Android, pues sí es algo más complejo, ¿verdad? Pero te protege. El MDM tiene ciertas herramientas de protección, inclusive hay MDMs que ya vienen con antivirus para celulares. El Sophos, no es por hacerle la venta de Sophos porque no vendo Sophos. Tiene un MDM para eso. Bueno, Firewall ya lo había mencionado, temas con Firewall tradicionales como el Cisco ASA, que es muy tradicional, con las reglas de ASA, y el que manejó ASA o el que todavía maneja ASA me puede entender pues cómo es el tema de las reglas. Bueno, un tema con las reglas de Firewall es que se maneja de manera o sea, una detrás de otra. O sea, por ejemplo, la regla que está de primero, aquí dice bottom, que es la última. El top es la primera. O sea, si yo pongo una regla que es para permitir internet, la pongo debajo de una política que me bloquea el internet, entonces la primera que me va a validar como un if, realmente es un if en programación. Es un if que valida, el primero que encuentra es el primero que aplica. Entonces, de manera secuencial, ¿verdad? Entonces, lo que te permite es la primera que validó, regla que encontró, es la primera que va a aplicar. Si vos tenés bloquear en una y permitir en la otra, le va a hacer caso a la que encontró de primero, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante al momento de crear una regla de firewall. No puedo permitir y bloquear algo y ponerlo en el orden que no es, ¿verdad? O sea, si yo lo que quiero es por ejemplo, mucho lo que hacen en reglas de firewall es crear una regla que dice any, permitir todo. Y arriba de esa regla comienzan a crear reglas que son para bloquear. O sea, es como decir, por defecto permito todo el tráfico, pero estoy bloqueando ciertas cosas. A mí no me gusta ese tipo de regla. A mí tal vez la que más utilizaría es la bloqueo todo y permito ciertos recursos. O sea, eso está mejor porque si yo no creé la regla para permitir, no le va a permitir acceder a ciertos recursos en las redes. Entonces, ese tema es importante al momento de crear reglas de firewall. Al final lo que mirarían aquí en este dashboard, por decir así, encontrarían diversas reglas donde dice que si está bloqueado, permitido, y le va a aparecer la cantidad de reglas que, aquí hay un display, la cantidad de reglas que pueden crear. Y jugarse, la verdad, en saber posicionar cuál regla va a estar encima de otra. Entonces, ese con el tema, en el ASA, pues aplica igual porque es un firewall tradicional. Aplica esta misma, ¿verdad? De saber crear reglas de listas de control de acceso, o ACL, lo que sea, ¿verdad? Que hace el ASA. Hay que sabérsela jugar con las reglas, ¿verdad? De permitir o de negar algo. Ya la nueva generación de firewall, como lo mencionaba, ya es a nivel de otras capas. Eso pues yo creo que ya lo he mencionado varias veces. ¿Qué incluye? Dice el firewall de nueva generación. Incluye filtrado de paquetes, filtrado de contenido, inspección de cifrado, VPN, IPS, control de aplicaciones, malware en la red. O sea, incluye varias cosas. Ya viene siendo parecido como un UTM en ese aspecto, pero el UTM tiene más cosas. Así le mencionaba que le iba a mostrar el anti-spam. En la parte de email protection se pueden crear reglas no me deja darlo, qué lástima. Se pueden crear reglas para protección de anti-spam, ¿verdad? Se define cuál es el servidor de correo que quiero proteger, por crear ciertas reglas para protección de malware y todo este tema. El anti-spam, validar, chequear si el correo estaba en lista negra, o chequear si el correo viene de un dominio que se acaba de crear y no tiene ningún registro, o sea,
o alguien que quiera hacerse pasar por otro tipo de correo electrónico que no es válido, entonces todo eso lo chequea un anti-spam. Bueno, tiene sus excepciones, pero no, como les mencioné, no soy fanático de las excepciones. Y tiene un data protection que podría, por ejemplo, si yo no quiero permitir ciertas expresiones regulares, por ejemplo, confidencial, que tal vez en el texto que va embebido en el documento diga confidencial o está etiquetado de cierta manera, entonces yo detectar pues de que no, que alguien está tratando de mandar de ese tipo de archivo. ¿Va? Es como un data loss prevention, pero muy básico porque se limita a expresiones regulares nada más. Puede ser otra alternativa para proteger los servidores web como los que le llaman Mail Gateway. Esto sería una ayuda a la protección a nivel de servidores de correo. Claro, sí. O sea, a nivel de correos tenés diversas herramientas que te pueden, o sea, vos podrías proteger. A ver, el servidor lo podrías proteger. Por ejemplo, el servidor de correo lo podrías proteger con, por ejemplo, si está corriendo en Linux, se le llama, ay, se me fue el nombre, un patch management que es, por ejemplo, el de Trend Micro, que te permite proteger a nivel de sistema operativo. Ya, esa es una capa. Vamos a la segunda capa, es un anti-spam que venga embebido en el servidor, en el aplicativo de correo. Después ya tenés un anti-spam que podría ser cualquier equipo perimetral que valide el tráfico en el puerto SMTP, ¿verdad? Y todo ese tema. Y ya podrías tener algo que ya valide, por ejemplo, inclusive te pueden botar el sitio, el servidor de correo electrónico, una denegación de servicio. Entonces, algo que te proteja a nivel de capas de aplicación, pues bueno, ya hablamos que el ataque volumétrico se protege de otra manera, pero puedes poner algo a nivel de capa de aplicación también, porque digamos el servidor web lo tenés publicado, un acceso web, entonces también lo puedes proteger con un WAF. Y ya más arriba, algo que te permite validar antes los correos, antes de que lleguen antes que lo envíen a tu servidor de correo. Entonces, algo que puede estar en la nube. Entonces, no sé, a ver, me hicieron una pregunta, pero no sé la respuesta. Squid es el Linux, creo, para proteger web. La verdad que a nivel de aplicativo web, aunque soy fanático de lo open, en ciertas cosas de seguridad soy más fanático de lo que es herramientas que se compra, ¿verdad? Entonces, no sé, la verdad, nunca lo... Porque los WAF a los que estoy acostumbrado o a los que administro, te puedo mencionar que es muy completo, el soporte es demasiado bueno, entonces por eso no me paso a las versiones open en esos casos. Ya me paso en versiones open en sistema operativo, en eso sí. Por ejemplo, Parrot, yo soy súper fanático de Parrot Security, pero a nivel o tal vez herramientas de auditoría sí utilizo, pero a nivel de protección, no, me gustan más las herramientas que me dan un buen soporte. Porque es algo verídico que cuando ya comienzan a aplicar herramientas de seguridad y se le comienza a generar bloqueo y no saben de dónde viene, o tal vez la herramienta de seguridad venía con un bug en la versión, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo quito el WAF, quito el UTM, quito el firewall porque tiene un bug? No puedo estar haciendo eso porque dejo desprotegido a la empresa. Entonces, como el tema de soporte es sumamente importante, tener un buen soporte con un buen proveedor. En el caso de que ustedes uno no pueda administrar o no sepa dar el soporte, ¿verdad? Porque también está que hay que conocer bien la herramienta y no dejarle todo de lado al proveedor. Creo que eso Francisco lo comparte conmigo, que no hay que dejarle todo de lado al proveedor, ¿verdad, Fran?
Así es bueno siempre en los proyectos incluir capacitación para dominar la herramienta. Exactamente, las capacitaciones en las herramientas sumamente importantes porque uno dice, ah, lo puedo buscar en YouTube, un material o un documento. No es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo de alguien que tiene más experiencia en las herramientas y que te pueda dar un buen soporte. O sea, ese es un tema sumamente importante en el tema de las herramientas, elegir las herramientas de seguridad. Ok, el UTM, como lo he mencionado, Firewall, IPS, filtrado de contenido, anti-spam, ATP, Advanced, a ver, ¿cómo es? Advanced Threat Protection, ¿verdad? Protecciones sobre amenazas avanzadas. Ya estamos hablando de tipos de ataques avanzados que se pueden hacer tal vez con Metasploit y cosas así, pues. Eh, tiene un ATP, pues, una protección a nivel de ataques de amenazas avanzadas. Sandboxing te valida, no sé si conocen el concepto, pero el sandboxing es algo que agarra los archivos, por ejemplo, te llega por correo electrónico, agarra tu archivo, lo sube a la nube, lo escanea, es como que agarres una bomba y la metas en un cuarto para validar qué tanto va a ser, ¿va? O sea, qué tanto va a ser la explotación de la bomba. Entonces, esto es lo que hace un sandboxing. El sandboxing agarra un archivo que viene de afuera, te lo valida en la nube, ve si hay un tema de comportamiento extraño y te lo notifica. Si no pasa nada, entonces te lo deja pasar. O sea, ese es algo sumamente bueno, pero el tema es que hay un delay. Cuando te mandas un correo electrónico y te lo está validando un sandboxing, tenés que esperar a los análisis. Pues, o sea, es un tema, pues un delay no tanto tampoco. O sea, no depende, pues, depende del archivo tal vez, o depende del, no sé, si hay que subirlo a la nube, depende del ancho de banda, si tenés un mega, o sea, obviamente vas a esperar 1 hora, 2 horas que te llegue el archivo. Entonces, ya es un tema, pues, ahí, pero el sandboxing es una herramienta muy buena para validar archivos que vienen desde afuera. Protección wireless, le mencionaba que, pues, ok, hay un WIPS, un sistema de prevención de intrusos para wireless, pero también tenemos, ¿cómo se llama? Herramientas o equipos dedicados a la seguridad de redes inalámbricas. El SOFO, siempre menciono el SOFO como que lo estoy vendiendo. El SOFO tiene su protección de red inalámbrica, o sea, tiene un módulo dedicado a la red inalámbrica y hay reglas que se pueden hacer a nivel de protección de wireless y todo este tema. Inclusive, el soporte de los APs de SOFO es muy bueno. Por ejemplo, cuando salió la amenaza del WPA3, del WPA2, y sacaron el WPA3, a los, ¿cuántos? No sé, como el mes creo que ya tenía SOFO una actualización para ya trabajar sobre el protocolo, sí, el protocolo de WPA3. Entonces, si todavía no lo han visto, no lo han validado, revisen su red inalámbrica si su equipo que le da la red inalámbrica soporte WPA3, ¿va? Porque hay un tema con WPA2 de que ya fue vulnerado. Que la técnica es algo complejo y que no pueden sacar tal vez muchas cosas, podría ser, pero siempre hay que tomar sus medidas de seguridad, ¿verdad? Buscar lo actualizado en temas de seguridad. Otras funciones de los firewall, bueno, el NAT, que le mencionaba, el PAT, que viene siendo, ok, voy a traducir una dirección IP, pero también quiero traducir un puerto, por ejemplo. Yo estoy publicando un sitio web con un puerto en específico, pero cuando se conecta a la red interna se va a conectar a otro puerto, entonces a un PAT. Ese es el tema con el PAT. La MZ ya la he mencionado. Topología de varios esquemas de ubicación de firewall. O sea, ¿dónde ubicar un firewall? Perímetro. O sea, muchas empresas antes lo que ponían en el perímetro era un simple router, perdón, un simple router y eso es todo, hacía un NAT y eso es todo lo que hacía, nada más y publicaban servicios y todo ese tema. Por eso el auge de los ataques en Nicaragua en temas de seguridad, tal vez por allá, por el 2005, 2008, qué sé yo,
era más fácil, o sea, era sumamente más fácil porque nadie se le ocurrió poner un IPS, un firewall o un WAF para proteger los servicios. O sea, me recuerdo que habían ataques a Movistar y que creo que lo que hicieron es algo con el tema de las recargas o no sé, algo así, no me acuerdo la verdad. Pero, porque obviamente no tenían medidas de seguridad, no tenían ni siquiera un oficial de seguridad informática. O sea, había un tema pues que en ese tiempo era sumamente más fácil hacerlo. Pero ya cuando tenés seguridad basada en capa y varias medidas, pues es algo más complejo. No es que diga que ya está seguro, porque la seguridad al 100% no existe. Entonces, pero sí, ya tener herramientas o sustituir un router por un firewall que también hace de router, es mucho mejor, obviamente. Entonces, ¿dónde ubicarlo? En el perímetro. En el perímetro tenés que tener tu firewall y en la red interna también podrías ubicarlo en el caso de, por ejemplo, hay una granja de servidores y ese querés que solo acceda a ciertas personas. Entonces, o tenés información pues que querés proteger y entonces un segmento de red podría estar protegido por otro firewall también a nivel interno. O sea, que si te ataquen de afuera con el firewall o pasar el primer firewall, tendría que pasar por el segundo. Ya, ese es un tema, pues, que cuánto más le querés agregar a seguridad a la empresa, ¿verdad? Perímetro interno, consideración al momento de la implementación, reglas, conocer la topología es sumamente importante esto, por eso le digo, la seguridad tiene que saber de redes, el de seguridad tiene que saber bastante de redes porque el tema de ubicar un IPS, un firewall, crear política, crear bloqueo y todo este tema, y si no sabes de redes, se te complica todo. Entonces conocer la topología de red y saber de red obviamente es sumamente importante. Es algo que deben conocer, ¿verdad? Conocer los servicios, cuáles son los servicios que se van a publicar, porque por ejemplo te dice el de sistema, yo estoy publicando en tal puerto, pero de repente venís, le permitís solo el puerto en el que está publicando y te dice, mira, no puedo acceder al sistema, no sé qué pasó. Ah, porque no sabía que tenía otro puerto que también que permitir. Entonces, conocer los servicios que vas a publicar o los servicios que vas a permitir es sumamente importante. Conocer los equipos que acceden a estos servicios. Obviamente, ya estamos hablando de autorización autorización para acceder a los servicios. Ok, al servidor de archivos dedicado a la finanza. ¿Quiénes van a entrar? Los de finanzas. Entonces, esos son los equipos que yo le voy a darles los permisos a ese servidor. Las entradas externas, como mencionaba, pues hay sumamente cuidado de cuáles son los servicios, puertos que vas a permitir a través del firewall y qué tanto vas a permitir a lo externo, ¿verdad? A acceder a lo interno. Ese es obviamente importante. Entradas internas, si hablamos de protección a nivel de servicios internos, ¿verdad? Igual, ¿qué es lo que vas a permitir? O quienes pueden lograr acceder si está conectado a un tipo de red, ¿verdad? En un segmento de red, es lo que quiero decir. Uso de NAT en firewall, sí, como les mencionaba, el NAT también se aplica para medidas de seguridad. En el caso, se me ocurre el tema de esto de ocultar cuál es el IP real del servidor. O sea, puedes ocultar un IP privada con otro IP privado. O sea, no tenés que seguir el concepto que es pasar una pública a un privado. Entonces, una privada con otra privada, pero porque lo que hace es por ejemplo, bueno, esto lo hace de otra manera el WAF, que te hace, crea un IP virtual, pero realmente eso no es el IP, ¿verdad? Y te lo manda al IP real, que es donde está el servidor. Entonces, algo así, pues, es lo que se puede jugar con el NAT. Servicios como DNS, web, mail, FTP y aplicativo web, ok, esos son los servicios que publicas. Por lo general, esos son los que están públicos. Si tenés un servidor DNS para resolver, no sé, lo tenés público por alguna razón, entonces hay que protegerlo porque ataque a nivel de capa del puerto 53 hay varios, o sea, ya hay herramientas de seguridad que te protegen de DNS, servicios de DNS. Aplicativo web, perdón, es con Web Application Firewall, correo con un anti-spam, pero también con un Web Application Firewall, FTP también aplica un Web Application Firewall para protegerte.
Y aplicaciones web que están corriendo en un servidor, ayuda a Web Application Firewall, el IPS, todo eso para evitar de que puedan explotar una versión de un aplicativo que está corriendo y tal vez vulnerable. Por ejemplo, PHP es vulnerable, entonces ya, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, ponerle varias capas de seguridad. Entonces tenemos el WAF, tenemos el firewall, tenemos el IPS, tenemos la medida de protección a nivel de servidor también, el patch management que le había mencionado, de que lo protege si no está parchado el servidor. Entonces todo eso se puede agregar como una capa adicional. Tipos de firewall por hardware, o sea, un equipo, algo que puedes tener, puedes ver, puedes tocar, pues eso es a lo que me refiero. Y servidores, firewall, que pueden estar corriendo en un entorno virtual también. Por ejemplo, el UTM lo puedes hacer en un entorno virtual, lo puedes virtualizar sin ningún problema. Y lo tenés en un entorno como tipo VMware, por ejemplo. Y ahí, ¿cómo se llama? El de Microsoft, se me fue la onda. El de Microsoft también te puede, es como no lo uso, no sé ni cómo se llama. Entonces, a ver, aquí ya creo. Eso es lo bueno que siempre me ayudan ahí con el tema. Obviamente el Buffer hablando de VMware, ¿verdad? Y está el de Microsoft también. Y otros pues que se pueden utilizar también a nivel de Linux. Hay otros que en lo que se puede simular las redes que le mencionaba con el GNS3. Hay también para virtualizar, pues eso es otro tema. Ahora, tabla de puertos comunes. ¿Por qué es importante conocer los puertos? Esto es importante, no sé si, no, creo que se pueda ver bien. A ver si lo meto un poquito más. Con el tema de los puertos es sumamente importante conocerlos para saber qué puertos vas a permitir. Hoy, inclusive, un oficial de seguridad no necesariamente maneja todo. O sea, hay temas, pues, ciertos servicios que no sabe cuáles puertos utiliza y todo ese tema. Por ejemplo, lo más común, el DNS 53, el puerto 80, HTTP, el 443 HTTPS, el FTP puerto 21. Entonces, esos sí son bastante conocidos, pero hay otros tal vez, los de sistema manejan, no sé, un puerto en específico y ese tema que no conocía. Entonces, hay puertos que pueden utilizar los atacantes también, ¿verdad? Y que es normal, que es un puerto de comunicación para un atacante. Ya, ahí se puede buscar lista de puertos que son para uso malicioso, le dicen. Entonces, que te permite determinar si es un servicio común, por ejemplo, como un FTP, o un servicio, un número de puerto bastante alto, que es lo común que utiliza un atacante para hacer una reversa TCP y todo ese tema. Entonces hay que manejar bien el tema de los puertos y saber qué puerto vas a permitir. Dice actividad, realizar topología con reglas ACL para acceder a un servicio web usando la herramienta. Ok, yo les he puesto dos actividades. Creo que esta es la última sesión con ustedes. Pero durante la semana yo creo que podríamos todavía hacer ciertas actividades. No sé si ya han realizado las otras actividades, pero ahorita podríamos agregar unas cuantas, por ejemplo, de crear una topología. Yo les compartí lo del software, pero podríamos hacer lo del GNS3 para montar, ¿cómo se llama? Un Fortinet y hacer unas cuantas reglas y yo les subo un video de cómo se hace. Ese no lo he subido todavía, pero pienso hacerlo pronto, entonces se los puedo compartir. Y cómo utilizar GNS3. GNS3 es una herramienta muy buena, completa en el aspecto de simular una red y utilizar herramientas como Fortinet, como las herramientas de los switches y routers de Cisco, porque utilizas el ISO real. No utilizas una versión como Packet Tracer que está limitada, sino que estás utilizando lo que realmente es el sistema operativo. Vamos a ver, tengo una pregunta. Exactamente. Entonces, podríamos hacer GNS3, no hay ningún problema, yo se lo subo. Yo les comparto el video si necesitan, o inclusive el ISO, cómo descargarlo. Si van a utilizar un servidor
de Microsoft, por ejemplo, para hacer una GPO. No se lo prometo la GPO pronto, pero es algo que pienso subir a mi canal de YouTube y yo se los comparto ahí en la comunidad para que ustedes puedan acceder. Es algo que tengo como proyecto de subir, tanto como medidas de protección a nivel de firewall, de IPS. No sé si se podría hacer un WAF, no sé si lo podría virtualizar, la verdad no estoy seguro. Pero podríamos agregar switcher, router, firewall, UTM, ¿qué más? Sí, podríamos ver qué tantas herramientas. Microsoft, le mencionaba, crear reglas de la Active Directory, reglas de GPO, que es un tema que siempre es controversial porque creemos que las reglas de la Active Directory son bloquear la pantalla y cosas así. Se puede hacer muchas cosas a nivel de... Yo sé, no me refiero a usted, me refiero a gente que cree que está limitado. Pero realmente la herramienta del Active Directory es bastante buena para hacer bloqueo y todo ese tema. Entonces aquí dice, perdón, entonces aquí dice actividad, realizar topología con reglas SL. Esa, le mando la actividad en esta semana para que terminemos con este módulo. Dice firewall por software, que lo mencionaba, que lo pueden virtualizar. IP table, obviamente la IP table de Linux, cómo crear una IP table, inclusive para los que han hecho una reversa TCP, cosas así como para validar y todo eso, utilizan IP tables a nivel de Linux para crear ciertas reglas. Entonces, se puede crear reglas de firewall, eso es lo que me refiero. Inclusive muchas herramientas de firewall utilizan, realmente está embebido el IP table de Linux en ello. Introducción a IP table dice, en los sistemas de IP table firewall por defecto desde la versión 2.4, denominado NetFilter, perdón. IP chains, cadenas de IP en versiones anteriores, funciones, filtrado de tráfico de red, modificaciones de cabecera, marcado interno del paquete, por defecto se modifica las reglas en la tabla de filtro y si no se especifica la tabla. Entonces aquí hay un ejemplo de tráfico saliente a servicio HTTP, esto es a nivel de IP table. Cómo se crea una regla es sumamente fácil. Bueno, hay que conocer obviamente qué hace cada comando, ¿verdad? Pero no es nada complicado realmente. Tráfico entrante, servicio HTTP, input, output, es el tema de tráfico entrante o saliente. Entonces aquí hay una explicación en el documento comando, IP table, el parámetro -a es añadir, ¿verdad? El -p es el puerto en específico, puede ser UDP, TCP. El parámetro destination port o source port define si es de origen o destino y el parámetro -j define la acción que puede ser aceptada, puede ser bloqueada. No sé qué hacen las otras realmente. Las otras dos no sé qué hacen porque yo bloqueo o permito. Entonces, bueno, aquí yo creo que sí lo puse, aceptar, dice, el paquete se pone, no sé cómo se dice, no sé. El paquete se pone en una cola para ser manejado por una aplicación en el espacio del usuario y return es para la verificación de paquete contra las reglas de la cadena actual si el paquete con un destino tiene con un destino return. Cumple una regla de una cadena llamada de otras cadenas, el paquete es devuelto a la primera cadena para retomar la verificación de las reglas y ahí donde se dejó. Si la regla de return se utiliza en una cadena predefinida, el paquete no puede moverse. Realmente, sinceramente, yo no he utilizado estas dos últimas porque IP table sí lo he manejado, pero para permitir o bloquear. Sobre todo para permitir. Recursos para ver la documentación de Red Hat de las IP tables. Aquí está es un PDF, ¿verdad? Que lo pasé. No sé si, bueno. Sí, ahí está. Si le dan clic, ahí lo va a redireccionar y ahí van a tener explicaciones más específicas sobre el uso de IP tables. Ya me perdí por un día. Ok, aquí está.
y saber cómo utilizar las epitelos. Otra manera de clasificar los firewall por packet filtering o firewall tipos proxy, reverse proxy, herramientas como administración de firewall útil. Bueno, herramientas como administrador de firewall útiles, Nmap, obviamente, para el escaneo de puertos. El Advanced IP Scanner, que es una herramienta que te permite saber qué está en todo el segmento de red. Le agregas un segmento de red, escaneas toda la red y sabes qué computadora, qué servidor está conectado en ese segmento de red, inclusive si está publicando un servicio. Eso es bastante importante porque si lo que querés es identificar los servicios que está usando, está publicando. Y otra cosa, a nivel de seguridad, si querés saber si un equipo está publicando una carpeta compartida sin restricciones, o sea, si solamente tener un usuario en esa red ya te permite acceder, entonces ese es un tema, ¿verdad? Advanced IP Scanner te permite validar qué es lo que está en tu red al hacer un escaneo, ¿verdad? Netcat, que es una navaja suiza, diversas acciones que se pueden utilizar en Netcat. Yo lo utilizo más para el redireccionamiento de puertos o poner puertos en escucha y todo ese tema, pero bueno, Netcat es una herramienta de seguridad muy buena. Los Network Tools, por ejemplo, vía web hay varias herramientas para validar, por ejemplo, los DNS, para saber cómo se resuelve un DNS, para saber dónde está publicado un servicio. Networktools.com creo que es la página, es la que te permite hacer varias validaciones, pero por ejemplo, si hablamos de correo, está MX Toolbox, que te permite validar DNS y todo eso, y validar si un servicio SMTP está bien con la reversa, con pasar el dominio a convertirlo en una dirección IP. ¿Qué más podría hacer? Podría validar si estuvo en lista blanca, perdón, en lista negra, en un blacklist. Varias cosas se pueden hacer con las herramientas de Network Tools, y MX Toolbox son bastante conocidas y son herramientas que se pueden utilizar en línea. PuTTY, obviamente, para acceder vía SSH y varias cosas, ¿verdad? Que se hace con PuTTY, son herramientas comunes de administrador de red. WinSCP, si querés pasar un archivo, por ejemplo, si estás conectado por SSH a un firewall y querés pasarte los logs, entonces utiliza WinSCP. El Microsoft Network Monitor, que te permite saber el estado de las conexiones de red de tu tarjeta de red en un sistema operativo de Windows. Es una herramienta tal vez bastante completa. Bueno, hay muchos mejores, pero bueno, es algo que también utiliza un administrador de red. Wireshark, que lo había mencionado en la capacitación anterior, es una herramienta que te permite filtrar todo el tráfico. Ver todo lo que está pasando en la red y ver todos esos paquetes capturados, si los paquetes no van en texto plano o están cifrados, todo ese tema puedes ver con Wireshark. Medidas de seguridad adicionales, protección anti-DDoS, denegación de servicios dedicados. Ok, por ejemplo, ya le había mencionado, un ataque volumétrico se detiene cuando tenés un proveedor que te está filtrando todo ese tráfico y le pagaste por cierta cantidad de ancho de banda. O tenés un WAF para otro tipo de denegación de servicio, que ya estamos hablando a nivel de capa de aplicación, que te podrían hacer un desbordamiento de buffer y todo ese tema. Entonces ya los WAF te protegen en ese tipo de ataque. Entonces creo que esto lo he mencionado varias veces. Entonces, bueno, de ahí ya viene lo que es propiamente un IPS, un IDS. Creo que por tiempo no podríamos, porque este sería el siguiente tema. Pero bueno, ahí yo creo que yo puse bien los conceptos. O sea, me gustaría que se dieran el chance de poder leerlo. Políticas y todo eso. Hay bastante detalle, pero igual si tienen alguna consulta con respecto a este tema, no sé, la verdad que pocas veces he visto a alguien que me ha escrito para hacer una consulta, o no sé si tienen dudas, la verdad. Pero podríamos utilizar
la comunidad o el Slack para que se puedan comunicar conmigo. Y yo no tengo ningún problema para que ustedes me manden cualquier mensaje, cualquier cosa o cualquier sugerencia, no hay problema. Pero aquí yo les dejo el documento completo. Este iba a ser todo el curso, pero yo entiendo que esta es la última sesión. Ok. Aquí habla más a detalle el WIPS. Esto ya lo he mencionado. Yo creo que estos temas ya los he mencionado. Actividad de el uso de Snort, hablando de versiones Open, Snort a nivel de IPS, ¿verdad? Ver recursos de PDF, ficha técnica del IPS comercial. Ok. Ese se los voy a compartir en la plataforma. Actividad ver el curso de NIS IPS. Ok, ese también se los comparto. Bueno, segmentación de la red, sí lo hablé, sí lo mencioné ahorita, cómo segmentar la red, pero aquí está más explicado a detalle. El uso del LSM, el uso del VLANs, lo importante es segmentar una red, ¿verdad? Hay videos que les compartí del uso del LSM, VLAN, está ahí en el documento. VLAN Packet Tracer. Dice, no puedes pasar tu contacto solo por... No puedes pasar tu contacto solo por el Slack. Bueno, le puedo pasar mi correo. Ahí les comparto mi correo privado. Ahí me pueden hacer cualquier consulta. Ese lo verifico diario. Entonces, ustedes ahí me pueden mandar consultas en cualquier momento, no hay problema. El momento, o sea, en cualquier día, en cualquier hora, no hay problema. Por lo general estoy despierto hasta casi las 12 de la noche, entonces le puedo contestar hasta esa hora. Ah, perdón, te lo mandé privado. Dice, ok, perdón, Julio. Sí, se lo mandé solamente a él. Oh, ahora sí ya se lo compartí todo. Entonces, ver video de configuración de VLAN en Packet Tracer. Perdón. Aquí hay una actividad que también podrían hacer. Si no tienen Packet Tracer, me avisan. Yo se los paso, pero se lo descargan de NetACAD. Y NetACAD de Cisco, creo que solamente si fuiste estudiante te da acceso, pero no sé, la verdad. Yo lo tengo y yo se lo puedo compartir en un repositorio. Lo único que al principio te pide un usuario, entonces tenés que darle usuario guest de invitado, ¿verdad? Y esperar unos segundos para que te dé el acceso como invitado. Eso es todo en el Packet Tracer. Pero igual GNS3 para mí es mucho mejor. Y el último tema que íbamos a ver era el cifrado. Igual está bastante explicado aquí con el tema de cifrado. Y hay varias actividades y hay actividades que a mí me gustan. Que se las recomiendo que le echen una leída y lo vean y puedan hacer las actividades, codificar y decodificar, eso es básico, ¿verdad? Pero hay otras que les va a llamar bastante la atención. Si les gusta el cifrado, el tema de cifrado, hay cosas, por ejemplo, entrar a Atenea. Atenea es, a ver, como una academia, pero que también es un capture the flag, que viene siendo pues como lo que hace, a ver, el capture the flag es como probar o testear vulnerabilidades y cosas así y demostrar que lo lograste hacer. O sea, es como el hack the box, pero este es más orientado como tema de cifrado y ese tema, sí, es muy orientado al cifrado. Atenea se los recomiendo que creen una cuenta, es completamente gratis. Dice ver el enlace, el desarrollo que son y para qué sirven los hash. Bueno, eso también es importante antes de hacer algo en Atenea y conocer los conceptos de cifrado, que aquí está en la actividad de codificar, decodificar, los tipos de cifrado y todo ese tema. Tipos de cifrado, cifrado de flujo, cifrado de bloque, ¿por qué mejor el cifrado de bloque? Algunos modos comunes de cifrado de bloques son, entonces hay varios aplicativos. Esteganografía, ocultar un archivo detrás de otro tipo de archivo para que no se vea, ¿verdad?
de información. La esteganografía es un método para, bueno, no sé, es para terminar ocultando un documento detrás de otro para que se haga pasar o por ese documento, o sea, un PDF detrás de una imagen, por ejemplo. Y el PDF tiene información confidencial y se le puso contraseña, pero lo querés aún asegurarlo más, le hacen una técnica de esteganografía y te permite ocultarlo detrás de una imagen y al final lo que vos ves es una imagen y no estás viendo el PDF. Pero en una actividad que puse, a ver, hay una actividad, hay un video, no sé qué es ese video, bueno, le puse cómo hacer esteganografía, me parece. Ah, sí, aquí está. Crear un archivo de texto con su nombre, bla, 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 teclear tal cosa. Eso lo hacen en Linux. Si no tienen la herramienta, bueno, les recomiendo que instale Parrot Security. Ahí van a tener diversas herramientas, muchas herramientas que no van a tener que descargarlas porque ya están embebidas. Y ustedes pueden hacer estos pasos. Esto es para hacer esteganografía con contraseña. Esta es una actividad que le dejé ahí ya predefinida. Análisis del archivo. Ah, ok. Después de que haces la esteganografía con StackHive, perdón, lo que haces es analizar el archivo para darte cuenta que sí, cómo lo ve realmente cómo se ve la metadata del archivo para saber qué realmente es, qué realmente está en ese archivo. Entonces, ok, importante. Para saber en este tema de esteganografía el tipo de archivo, se valida a través del Magic Number. El Magic Number, un número, un código que se le da para tipo de archivo. Por ejemplo, el JPG es FFD8. Al momento de ¿cómo se llama? De validar el tipo de archivo, por aquí yo creo que le dejé eso, pero me quiero validar. No se los deje. Hay una herramienta que le permite, que estoy seguro que se los dejé. Hay una herramienta que te permite validar el Magic Number. Ver el Magic Number, ok, dice, pero primer valor exponencial representa el Magic Number. Ah, a ver si lo digo bien, ese dictor te permite validar el tipo o el nombre, el Magic Number que tiene el tipo de archivo. ¿Ah? Entonces ustedes ahí se pueden dar cuenta qué tipo de archivo es. Pues, el tema que están haciendo un análisis forense y quieren ver la metadata, entonces el Magic Number ayuda bastante a reconocer el tipo de archivo. Si se utilizó una técnica de esteganografía, ¿verdad? Hablando de ese tema. Algoritmos de encriptados, todos los algoritmos de cifrado. Bueno, yo no soy muy experto en temas de criptografía, pero estos temas, o sea, es algo bastante complejo. Ya llegar a ser un especialista en criptografía tiene su mérito, ¿verdad? Pero hay que conocer, ¿verdad? Por el tema de saber de qué tipo de cifrado utilizar, ¿verdad? Al momento de, por ejemplo, una red inalámbrica, el tipo de cifrado, al momento de un protocolo que corre sobre SSL, TLS, o sea, ya pasamos a TLS, ¿por qué utilizar TLS? Y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, es importante conocer bastante sobre el cifrado, porque ya no se utiliza DES, porque se está utilizando AES, todo ese tema, ¿verdad? Ahí está definido. Si me pongo a hablar no termino ahorita y pasamos hasta las 2. Entonces, actividad, ver video de RCA. Ese video es muy bueno, se los recomiendo. Y herramientas que se puede utilizar, una calculadora de hash, HashDroid, que también es, pero para Android, ¿verdad? Advanced Encryption Package, herramientas para encriptar, JOM, una herramienta súper famosa que se utiliza JOM bastante para el tema bueno, era popular porque, o es popular porque te resuelve temas de cifrado, ¿verdad? Cifrados débiles. Y si haces un ataque de tipo diccionario, un ataque
Sí, un ataque de diccionario, un ataque de fuerza bruta, John te ayuda bastante en ese tema. Y Stake High para hacer el despegue de etnografía, con herramientas que están allí en Parrot o en Kali, pues, no importa, cualquiera de los dos que son dedicados a la seguridad, ya vienen incluidos. Entonces, eso es todo lo del documento. No sé si tienen alguna pregunta o quieren algo durante las semanas que les comparta o cualquier cosa. Usted me la hace saber ahorita o me escriben al correo, no hay problema. Dejo abierto el micrófono a ver si alguien quiere hablar o un mensaje que me quiera mandar. Todo perfecto, Juan. Bastante extenso es lo único. Se requiere bastante tiempo para abordar todo. Sí, estamos claros. Esto es algo que se ve, no se ve en 2 horas. O sea, esto es algo que lleva tiempo, o sea, dedicado años a poder entender bien cada tema y pues es algo que inclusive yo sigo aprendiendo. Yo no dejo de aprender en este tema de la seguridad diario, se aprende algo nuevo. Diario te asustas con nuevas vulnerabilidades que hay, cosas que creías que no iban a ser vulnerables, como cuando hicieron el Heartbleed del SSL, o ahorita con el tema del SMB. O sea, siempre estás aprendiendo cosas nuevas. O sea, esto es muy extenso y traté de resumírselo para que tuvieran algo completo, ¿verdad? En resumen, tenemos contenido. Sí, en resumen, tienen contenido bastante que leer. Bueno, si le gusta este tema de la seguridad, hay que leer bastante. También hay muchos videos que se pueden ver. Hay cursos en Udemy, por ejemplo, que se pueden ver. Hay cursos que también dan proveedores aquí en Nicaragua, que orientado a la seguridad. Ahí, Frank, yo te hago la parte comercial. Frank trabaja en un proveedor y dan cursos también recomendados, ¿verdad? De seguridad, muy orientados a la seguridad, ¿verdad? Y sí, es algo, un camino largo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, hay que leer bastante, la verdad, sí. Es cierto, hay que dedicar tiempo, muchas gracias, y hay que dedicar tiempo. Sí, exacto, dice, muchas gracias, y hay que dedicar tiempo. Bueno, ¿hasta qué fecha tendríamos para terminar las actividades del módulo? Creo que don Reinaldo está por ahí. Hola. Juan, gracias por todo. Yo me tengo que retirar. Ahí estamos en contacto. Sí, ya estamos finalizando, no te preocupes, ya pueden, el que se quiera ir ya se puede ir, no hay problema. Ya tienen permiso. Solamente, bueno, esta semana entiendo que podría ser la última y en esta semana mandarme las actividades, puede ser a mi correo electrónico, puede ser a través de la plataforma. Creería yo que esta es la última semana, esta semana que va a correr, o sea, de este lunes hasta el sábado tal vez va. Muchas gracias. Okay. No, gracias a ustedes por estar aquí tan temprano en la mañana, un sábado, qué pecado. Tendríamos para terminar las actividades correcto, pero necesario. Gracias, estimado. Una consulta. Las actividades están en todo sí, las actividades están en todo el documento. Pero si ustedes tienen alguna duda, usted me la hace saber por correo. Y en el tema, por ejemplo, para ayudarle en temas de implementación como el GNS3 o el tema del Fortinet o el software UTM, les voy a subir video. Del software ya subí un video, pero de los otros no, y voy a tratar de hacerlo en esta semana. No, lo voy a hacer, les voy a prometer que se lo hago en esta semana para cumplirles a ustedes. Es que las semanas anteriores estaba muy atareado, pero esta semana ya tengo un poquito más de tiempo. Entonces sí, se lo voy a tratar de hacerlo en esta semana. Bueno, y gracias a ustedes y pasen buen fin de semana, muchachos. Saludos, muchachas y muchachas, saludos a todos.